A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Berta Guerra y él es mi compañero Pedro Comelli. Y en esta ocasión vamos a estar viendo el tema de suma de vectores del área de matemática de cuarto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema te ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico y área numérica también. Pero antes de empezar con nuestra clase queremos hacerles una recomendación, que mantengan sus manos limpias, lavándolas con agua y jabón o utilizando gel. Y hoy nos va a estar ayudando en lengua de señas Pablo. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra clase. ¿Querías comentarme algo antes de iniciar? Sí, vamos a traer a la memoria algunas lecciones que ya se han dado sobre vectores. Este tema se observa mucho en lo que es física, pero la matemática también puede explicar estos procesos en los cuales pues podemos utilizar las funciones trigonométricas, y es por eso que hoy queremos compartir con ustedes esta temática. También queremos recordarle que para iniciar necesitamos que tengamos nuestra calculadora científica porque la vamos a estar utilizando. Muy bien, entonces aquí yo tengo una flecha. Un vector se representa con una flecha indicando pues una dirección, un sentido y un tamaño. Es por eso que tenemos que considerar que cuando nosotros estudiamos vectores también se puede descomponer. Y a estos datos que representa un vector vamos a llamarle componentes. Muy bien, entonces recordando ya esto, también tenemos que observar en la dirección que está indicando cada uno de nuestros vectores. Recordemos de que esta flecha está moviéndose en el eje X positivo y en el eje Y positivo. Esta otra flecha, este otro vector, se está moviendo en el eje Y negativo, pero en el eje X positivo. Y nuestra última flecha se está moviendo en el eje Y negativo y en el eje X positivo. Esto nos va a servir al momento de que estemos observando nuestros datos. Como nuestro tema es suma de vectores, nosotros lo que deseamos hacer es sumar cada una de estas. Para poder sumarlas tenemos que observar las siguientes rectas que podemos trazar. Si yo vengo y trazo una línea justamente aquí abajo donde termina mi vector, ¿qué figura geométrica estaríamos formando? Justo aquí abajo. Bien, creo que aquí si cerramos esta figura, se forma un triángulo. Correcto, se está formando un triángulo, ¿sí? Como estamos formando lo que es un triángulo, nosotros vamos a utilizar todos nuestros conceptos de trigonometría, ¿sí? Entonces, recordemos, cuando nosotros vimos razones trigonométricas, le dimos un nombre a cada uno de los lados de nuestro triángulo. El lado más grande se va a llamar, muy bien, se va a llamar hipotenusa. Y cada uno de estos lados de acá se va a llamar cateto opuesto o cateto adyacente, según la información que a mí me estén dando. Entonces, como yo necesito conocer cuánto es el valor de la distancia, o sea, los catetos, la distancia en X y la distancia en Y, vamos a utilizar los conocimientos en trigonometría. Entonces, primero vamos a nombrar cada uno de nuestros vectores. Como es el primer vector, este se va a llamar simplemente A. Y voy a contar cuántas unidades tiene el vector A. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a tener 5 unidades del vector A, que se va a encontrar a 35 grados. Voy con el siguiente vector. Como es el siguiente que voy a utilizar, yo voy a decir que este se va a llamar B. El vector B va a tener, contamos desde el origen, 1, 2 y 3 unidades. Y va a estar a 28 grados. Vamos con el último. Lo vamos a nombrar C. Nosotros podemos colocarle el nombre que a nosotros nos parezca más adecuado. Pero en esta ocasión vamos a utilizar las letras del abecedario en orden y mayúsculas. Y nuevamente volvemos a contar cuántas unidades hay. 1, 2, 3 y 4 unidades. Muy bien, entonces ya teniendo esta información, ya podemos venir
y utilizar nuestro cuadro para empezar a crear las componentes. Recuérdese, las componentes va a ser la distancia en Y y la distancia en X. Y vamos a utilizar la siguiente manera. Veamos que nuestro vector A es 5 unidades. Como está en X, vamos a utilizar la razón trigonométrica coseno de 35 grados. Lo ingresamos a la calculadora, presionamos 5, luego coseno y luego 35. En algunas calculadoras tenemos que cerrar el paréntesis. Le damos igual y nos tendría que estar dando el siguiente valor, que es 4.09. En la calculadora nos van a aparecer muchos más decimales, pero nosotros en esta ocasión vamos a utilizar 2 y no vamos a aproximar. Es decir, después del punto, 2 datos después. En esta ocasión, sin aproximar. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora, como voy a trabajar mi componente en Y, ¿sí? Entonces yo voy a decir otra vez 5 unidades, seno de 35 grados, le doy igual, cierro mi paréntesis, le doy igual y me va a dar 2.86. ¿Lo estamos comprendiendo? Utilizo la cantidad de unidades, o sea, la longitud de mi hipotenusa, luego la multiplico, como es en X, por coseno, y luego el ángulo que me dan. Mi vector B serían 3 unidades, coseno de 28, y me estaría dando 2.64. Pero recordemos de que mi vector B se está moviendo en sentido negativo, ¿sí? Se está moviendo hacia la izquierda. Como este sentido es negativo, este valor, aunque mi calculadora no me esté diciendo que lleva menos, yo le voy a colocar menos por la dirección en la que se encuentra. Entonces aquí va a ir menos. ¿Por qué? Porque mi componente en X se está moviendo hacia hacia la izquierda. Continuemos. Nuevamente, 3 unidades. ¿Qué vamos a usar acá? ¿Seno o coseno? Vamos a utilizar seno. Seno de, otra vez, los 28 grados y nos estaría dando 1.40. ¿Qué signo va a llevar? ¿Positivo o negativo? Observemos que en Y se está desplazando en el sentido positivo. Por tanto, aquí le podemos colocar el signo más o simplemente dejarlo así. Vamos con nuestro vector B, que tiene 4 unidades, como está en X, coseno de 40, y me estaría dando 3.06. 4 unidades, seno de 40, y me va a estar dando 2.57. ¿Pero hay algo, profe? ¿Crees tú que aquí ya estamos completamente? No. ¿Qué nos falta en Esto quiere decir entonces que al momento de observar los vectores tenemos que ver cómo se desplazan. Correcto. Si sube, si baja, si va a la derecha o a la izquierda. Así es. ¿Esto por qué sucede? Porque tiene una dirección y por lo tanto tenemos que considerar la dirección con un signo. Muy bien. Y ahí, aunque sea una suma, tenemos que considerar el signo. Y en se está dirigiendo en Y se está moviendo hacia abajo. Hacia abajo. Por tanto va a ser negativo. ¿No? Entonces, sumamos nuestros valores, 4.09 menos 2.64 más 3.06 y tendremos que estar obteniendo 4.51. Nuevamente volvemos a sumar toda nuestra columna y vamos a obtener 1.69. Veamos de que ya casi estamos terminando, ya logramos hacer la suma de nuestras componentes. Ahora lo que nos corresponde realizar es graficarlo en nuestro plano cartesiano. Entonces, veamos que en la componente en X tenemos el valor de 4.51, es decir, que me voy a mover 4 unidades y media, como es .51, empiezo a contar. 1 unidad, 2, 3, 4 unidades, y como es .51 estaría a la mitad, ¿verdad? Entonces, aquí encontraría 4.51 unidades en mi eje X. Entonces yo lo voy a unir, lo puedo elevar hasta donde sea necesario
y voy a tomar mi siguiente dato, que es en Y, que va a ser 1.69. Entonces va a ser una unidad, 69 todavía sería arriba de la mitad, sería aproximadamente acá. Aquí tendríamos 1.69. Lo desplazamos de manera paralela al eje X y vamos a encontrar que aquí es donde van a encontrarse ambas rectas. Este va a ser el valor al momento que yo trace del origen hacia este punto que acabamos de encontrar. Aquí yo voy a encontrar mi resultante, es decir, la hipotenusa, la suma de todos mis vectores va a estar dada en este valor. Entonces, ya encontramos, vuelvo a repetir, el valor en X, la distancia en X y la distancia en Y. Encontramos este punto y ahora vamos a trazar una línea del origen al punto. Este tipo de vectores que salen del origen comúnmente se llama vectores componentes, y cuando hay varios, vamos a llamarle un conjunto de vectores que complementan esta información al momento de analizar una suma o analizar una resta, y ya podemos observar la gráfica del vector resultante. Y ahora nos corresponde a nosotros medir con nuestra regla cuánto va a ser la distancia de esta recta de nuestro vector, que van a ser una unidad, 2 unidades, 3, 4, y yo antes de haber hecho esto había medido con mi regla y me daba 4 unidades con 4.8 unidades. Ese va a ser el valor de mi resultante. También yo puedo medir con mi transportador cuánto es el ángulo del eje X hacia mi resultante, y en esta ocasión yo obtuve que son aproximadamente 20 grados. Veamos de que como estamos trabajando triángulos y nosotros ya conocemos lo que es trigonometría, también podemos calcularlo de manera analítica. Como es un triángulo y tenemos nuestra hipotenusa ya, ahora desconocemos, mejor dicho, conocemos cuántos nuestros catetos, ¿verdad? Ya tenemos nuestros componentes. Nuestros catetos, entonces ya tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, y con este encontramos el valor exacto de la hipotenusa, y también podemos utilizar despejando la tangente. Como ya tenemos nuestros dos catetos, podemos utilizar la tangente y despejarla para poder encontrar exactamente cuánto es el valor de nuestro ángulo. En esta ocasión yo lo medí con un transportador y me dio aproximadamente 20, pero si yo lo hago de manera analítica me va a dar un dato todavía más exacto, sin ningún error, ¿verdad? Pues invitamos que en casa lo traten de hacer en su calculadora, ya que este tema se aplica a trigonometría, las funciones y también el teorema de Pitágoras. Así es, bastante lo vamos Bien, a ahora utilizar. quiero compartirles que imaginen que este es un vector, y tenemos un tamaño, ¿sí? Tiene una dirección, la punta de la flecha lo indica, y su nombre es V, ¿sí? Comúnmente los vectores siempre tienen una flecha arriba. Bien, ya teniendo esto, lo voy a colocar en el plano cartesiano. Teniéndolo en el plano cartesiano, aquí podemos explicar algo muy importante que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Bien, tenemos aquí nuestro vector. ¿Qué pasa si ese vector es sometido a un número diferente? ¿Sí? Vamos a llamarle escalar. Y para definir lo que es un escalar, es un número cualquiera, puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser un número racional, en el cual al momento de multiplicar, multiplica y afecta a cada uno de sus componentes. Recordemos que cuando analizamos esta gráfica o este vector, se forma un triángulo y cada uno de sus lados, en este caso cateto, tanto en Y o en X, vamos a considerarlo ahora como componentes del vector. Entonces se afecta a cada uno de ellos. Si X está a X, pues afecta, y si está Y también afecta. De esta manera que si yo utilizo una amplificación, voy a multiplicarlo, o sea, el doble, ¿sí? El doble de ese mismo vector, su tamaño tendría que visualizarse también el doble. Entonces, si yo lo multiplico por 2, entonces se duplicará, ¿sí? Se duplicará.
Todos sus valores, ¿verdad? Todos sus valores. Muy ¿Y bien. cuál es la clave? Multiplicar sus componentes para que esto realmente se refleje visualmente que se duplicó. Pero ¿qué sucede si yo lo multiplico con un número racional? En este caso un número racional es una fracción. Voy a multiplicar el vector original y ¿qué sucede? Pues lo va a reducir, ¿sí? Y va a ser mucho más pequeño. Ahí tenemos nuestros vectores. Pero ¿qué sucede si yo lo multiplico por un número negativo? Bien, gracias profesora Berta. ¿Qué sucede con un número? Tiene que, bueno, en este caso es menos 2. Aumenta 2, o sea, se duplica su tamaño, pero tiene un Va a signo crecer. negativo. ¿Qué sucede con esto? Va a una dirección contraria, o sea, 180 grados. Si esto iba hacia arriba con ese ángulo, entonces ahora va completamente contrario, ¿sí? De esta manera, el producto de un escalar a un vector es afectado. Ahora pues queremos restarlos allá en casa. Así es. En la guía de autoaprendizaje de cuarto bachillerato de matemática hay un reto para ustedes. Sí, hay incluso 3 retos para que ustedes puedan realizarlo, siempre y cuando nosotros hayamos tomado todos nuestros apuntes y poner atención en nuestra clase, van a ver que lo podemos realizar. Correcto, y es precisamente lo mismo que están aquí. Entonces, pueden compartirlo con adultos, pueden practicar su trabajo en la calculadora, en su cuaderno de notas y también en su Portafolios. portafolio. Así es. Entonces, como decía el profe, tenemos que compartir todo lo que hemos aprendido hoy en nuestra clase y guarden todas sus cosas en el portafolio. Muy bien, allá en casa también, pues comparte esta información con algún adulto que te pueda ayudar o incluso puedes ayudarle a él también que aprenda. De esta manera, pues juntos vamos a seguir aprendiendo desde acá y nos vamos a despedir el día de hoy y muchas gracias por su atención. Entonces queremos recordarle que yo aprendo en casa.